Antes de todo les voy a dar un pequeño significado de cada uno, qué significa un samaritano. Dice que los samaritanos era un grupo étnico, para que entiendan un poco mejor. Era un grupo étnico y religioso que se considera descendiente de las 12 tribus de Israel, y su idioma era en árabe y hebreo. Habitantes de la capital del antiguo reino de Israel. El nombre samaritano originalmente identificado a los israelitas del reino del norte. La ciudad de Samaria se halla situada en la región montañosa del norte de Palestina, al norte de Jerusalén. Se dividieron en dos reinos, el reino del norte con la capital de Siquén, y el de Judá en el sur con la capital de Jerusalén. Los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Los samaritanos comenzaron a adoptar costumbres diferentes y adoraban otros dioses paganos. Se relacionaron con otros pueblos que tenían costumbres diferentes y otros dioses diferentes. Los judíos los tomaron como que traicionaron su fe. Ellos hicieron su propia versión del Torá y construyeron su propio templo. También les voy a dar el ejemplo. ¿Cuál era la diferencia entre el sacerdote también y los levitas? ¿Cuál era su trabajo de ellos? Dice que los sacerdotes, el papel que ellos desempeñaban, ellos tenían responsabilidades. Ellos estaban encargados del altar y los sacrificios del santuario. Imagínense qué responsabilidad tan grande tenían. Realizaban sacrificios para la expiación de los pecados del pueblo. Tenían como función principal ofrecer sacrificios a Dios en nombre del pueblo y enseñar las leyes a la gente. Los levitas se encargaban de otras tareas, tanto con los sacerdotes como los levitas son descendientes de la tribu de Leví, uno de los hijos de Jacob. Los levitas eran ayudantes de los sacerdotes y ellos servían en el templo. ¿Por qué les di el significado, hermanos? Para que entendiéramos cuál era lo que cada uno hacía, y que muchas veces pensamos que porque tenemos un cargo grande podemos esperar más de esa persona, y ahorita les voy a decir por qué. Y el 25 dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle al maestro, haciendo estas cosas heredaré la vida eterna. Y él, como lo leímos, ¿verdad? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo: amarás a tu prójimo, a tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Los intérpretes de la ley, hermana, eran personas expertos en las escrituras, en las tradiciones que se añadieron en ellas. Y todavía le pregunta, y el Señor por eso le responde, porque el Señor sabía que ellos conocían la palabra. El Señor sabía perfectamente que ellos eran tan expertos en conocer la palabra, que por eso el Señor les dice: ¿cómo lees? Si tú sabes de lo que estoy hablando. Entonces, el concepto de ellos de heredar la vida eterna para los judíos, quienes estudiaban la vida eterna, era como una recompensa reservada para aquellos que vivían de acuerdo con la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento, el camino hacia la vida eterna se asociaba con la obediencia y los mandamientos y la devoción. El prójimo era cualquier ser humano, sin importar condición, raza social o parentesco. Jesús, como rabino y maestro, tenía una comprensión fundamental de la ley, pero también enseñaba que la verdad esencial de la ley iba más allá que un cumplimiento superficial. En el versículo 30 al 37, de donde el Señor nos describe que es un buen samaritano, lo más impresionante, mi hermano, es que la palabra dice que primero pasó el sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo, y luego asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndolo, también pasó de largo. Tal vez hubiéramos pensado que ellos que servían en el templo, que conocían las leyes, que conocían a Dios,
pudieran haber ayudado a ese samaritano. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que no fue él, al prójimo, perdón. ¿Cuál fue nuestra sorpresa, hermanos? Que fue el samaritano. Fue aquel hombre que tal vez no se llevaba con ellos, pero fue movido a misericordia. Fue movido a ese, como dijera, a ese amor, el amor que realmente Dios quiere que nosotros tengamos. Aquí nos damos cuenta que es muy importante conocer la palabra de Dios. También es importante ponerla por obra. Muchas veces perdemos de hacer una misericordia a nuestro prójimo o tener compasión por los demás, porque nos enfocamos más en el conocimiento teórico que en la práctica del amor. No se trata de solo tener conocimiento, sino de poner en práctica el conocimiento y ser obediente a sus mandamientos. Tenemos que amar a Dios primero y después a nuestro prójimo. Así cumplimos la ley, que es amar a nuestro prójimo y a nuestros hermanos en la fe. Es un recordatorio para cada uno de nosotros que debemos de poner en práctica lo que nosotros conocemos. Hermanos, no solamente es conocer la palabra, es vivir la palabra, es ponerla por obra, como lo hizo este hombre. Dice que iba en camino. Él iba en el camino, el samaritano, pero él se compadeció de él, de este hombre que estaba golpeado, de este hombre que estaba lastimado. Él fue movido a misericordia. ¿Cuántas veces nosotros vemos una necesidad y no somos movidos a misericordia? Y vemos que aquel samaritano no solamente fue movido a misericordia, sino también accionó. Viendo la necesidad de este hombre, dice que se detuvo en el camino para ayudarlo y también se preocupó por él. Dice que vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniendo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Vemos que él invirtió tiempo, invirtió dinero y salió de su zona de confort, porque el amor, al ver el amor que él tenía en su corazón, al ver ese prójimo, lo conmovió. Al ver ese hombre en necesidad, lo conmovió. Esta acción la podemos tomar con el servicio. Cuando nosotros vamos y ayudamos a alguien, nosotros estamos sirviendo. Cuando nosotros le damos amor, cuando nosotros le damos ese amor a una persona, hermanos, nosotros estamos sirviendo a Dios, estamos sirviendo a nuestro prójimo. Y el Señor nos manda a hacer eso. El Señor no solamente es que nos hace como que, ok, tú conoces la palabra, y muchas veces la conocemos, pero no la ponemos en práctica. Este hombre, si tal vez este samaritano no hubiera llegado ahí, o no lo hubiera levantado, no lo hubiera sanado, tal vez se hubiera muerto. ¿Cuántas veces nosotros venimos dañados, lastimados, como tal vez este hombre? Y un abrazo, un gesto de cariño puede ser mucho la diferencia, como lo que hizo este hombre. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Necesitamos reconocer que sin Dios no somos nadie, que sin Dios no somos nada, que nosotros venimos como este hombre, tal vez heridos, lastimados, ofendidos, golpeados. Muchas veces entramos a estas puertas y a veces venimos así. Pero si nosotros no estamos sensibles a la voz del Señor, ni siquiera nos damos cuenta. Y lo primero que hacemos a veces es juzgar, es criticar, es a veces dejar que el enemigo nos ponga cosas en nuestra mente, porque tal vez aquel hermano no te habló, no te saludó, pero tal vez no fue porque no quiso hacerlo, sino porque solo Dios sabe cómo venía. Y el Señor nos manda, hermanos, no solamente no solamente saber, es poner en práctica lo que nosotros sabemos. Si nos vamos al libro de Juan, yo voy a leer por ustedes, 3:17-18 dice: pero el que tiene bienes de este mundo
y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Miren lo que la palabra del Señor nos dice. No solamente es de labios, es de hechos. Y no solamente es ayudar materialmente, sino con un gesto de cariño podemos hacer mucha diferencia. Santiago 2, 14, 15 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: ir en paz, calentaos y saciaos, pero no le da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Muchas veces alguien viene a nosotros y nos dice: hermanos, tengo esta necesidad, estoy pasando por esta situación, y que a veces le decimos: oh hermano, yo voy a orar por usted, y tal vez tenemos que darle. Tal vez Dios nos ha bendecido, pero no solamente es la oración, es también la acción, es también de nosotros despojar lo que nosotros muchas veces no queremos. Pero el Señor nos dice que accionemos, que demos, que ayudemos. Proverbios 3:28 dice: no digas a tu prójimo, anda y vuelve mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. La palabra del Señor es tan clara, mis hermanos, es tan hermosa, que realmente si nosotros la ponemos en práctica, tendríamos mucha bendición de parte de Él. Proverbios 11:25 dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare prosperada, y él se saciaré, y él también será saciado. Necesitamos buscar la presencia del Señor para que nos revista de su amor y su misericordia, porque solo así nosotros podemos dar ese amor y tener misericordia para los demás. Muchas veces tenemos que reconocer que necesitamos ser más sensibles a la necesidad de nuestro prójimo, reconocer que la misericordia de nuestro Dios fue tan grande que nos alcanzó, su amor nos rescató. Pero tenemos que aprender a ser sensibles con Dios, a ser sinceros con Dios. Su palabra dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Es importante tener nuestro corazón sano para poder dar ese amor verdadero, ese amor que solo el Señor nos ha podido dar. El Señor nos ha amado, que ha entregado su vida por nosotros. Ese es el amor más grande y el ejemplo más grande que nosotros podemos tener. Hay que buscar a Dios con todo nuestro corazón para estar dispuestos a cumplir su voluntad. Muchas veces tenemos que invertir tiempo, tenemos que invertir dinero para poder servir a nuestros prójimos, a nuestros hermanos. Tenemos que pedirle al Señor que nos haga sensibles a sentir el amor, la bondad, la misericordia, el ser generoso con los demás. Cuando nosotros amamos a Dios y ponemos en práctica el amor hacia su obra, es una manera también de servir. Amar a nuestro prójimo ese es el cumplimiento de toda la ley. En Marcos 12, 30 al 31 dice: amarás al Señor con todo tu corazón, es otro versículo, y con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto, dice la palabra. Él nos deja muy claro que cumpliendo estos dos mandamientos cumplimos toda la ley. A veces vemos nuestro prójimo, a nuestro hermano en necesidad, y no somos movidos en misericordia. Tenemos que tener claro que cuando nosotros somos sensibles a la voz del Señor y obedecemos, Dios nos bendice. Porque muchas veces solo pensamos en nuestras comodidades. Estamos tan cómodos que no vemos la necesidad de nuestros hermanos.
como seres humanos nos cuesta despojarnos de, principalmente, hermano, le voy a decir, del dinero. Y la palabra del Señor dice que el amor al dinero es la raíz de todo mal, principalmente en eso. Y yo no le digo esto, no vengo a hablarles algo que yo misma no lo he vivido. Muchas veces nuestro corazón se endurece porque nos descuidamos espiritualmente y dejamos que el enemigo meta cizaña en nuestro corazón, meta dardos en nuestra mente, y a veces nosotros damos, pero esperamos algo a cambio. Y cuando nosotros estamos en una necesidad y tal vez nosotros ayudamos a aquellas personas, nosotros esperamos de esa persona. El problema es que no entendemos que no es la persona, no es esa persona la que nos va a sacar, la que nos va a suplir, es el Señor. Porque cuando tú das con todo tu corazón, el Señor es el que recompensa. No es la persona que tú ayudaste, no es aquella persona que a veces nosotros pensamos, oh, yo la ayudé y mira con qué me pagó. La palabra del Señor dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Él. Cuando nosotros hagamos lo de corazón, sin esperar nada a cambio. Sin esperar, mis hermanos, que tal vez vamos a ser recompensados por la persona. No, nuestra recompensa viene del Señor Jesús. Viene de Él, que Él hizo los cielos y la tierra. Allá está nuestro galardón. En Gálatas 5, 13 al 14 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino ser envíos por el amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. En 1 Corintios 10:20 dice, ninguno busque su propio bien, sino el de otro. Le voy a decir algo. Hace poco, la semana pasada, mi esposo me llama y me dice, hay alguien que me llamó y tiene una necesidad. Y yo le dije, pero ¿cómo tú le vas a dar si mira la situación que estamos pasando? Y entonces me dijo él, sí, pero ahorita es él y no sabemos mañana nosotros. Entonces yo me quedé y yo colgué el teléfono y el Señor me dijo, ¿y tú vas a predicar de esto? ¿Y estás viendo una necesidad? ¿Y vas a cerrar tu corazón? Y yo inmediatamente agarré el teléfono y le dije, perdóname. El Señor me redarguyó mi corazón y me dijo, tú vas a hablar de esto. Yo no puedo venirme a parar aquí, hermanos, a hablar algo que yo no vivo, porque sería mentirosa. Yo no puedo hablar de un amor si yo no lo doy afuera, porque yo estaría siendo mentirosa y yo me estaría engañando sola, porque a Dios no lo podemos engañar. Y cada día, hermanos, el Señor respalda, porque el Señor conoce nuestras vidas, Él conoce nuestro corazón, y el Señor nos manda que nos amemos unos a los otros, que nos ayudemos cuando hay necesidad, que miremos la necesidad de nuestro prójimo, que ayudemos a nuestros hermanos cuando están en necesidad. A esto el Señor nos ha llamado. A esto, esta es toda la ley, esto es lo que se cumple cuando lo amamos a Él primero. Pero no podemos hacerlo nosotros solos, y eso es lo que tenemos que entender también. Esto viene del Señor, esto viene del amor de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces yo llegué aquí, llegué a este lugar no queriendo hacer nada para Dios. Les voy a ser bien sinceras. Yo llegué a este lugar tal vez lastimada, dejando que el enemigo dañara mi corazón. Pero ¿saben qué?
En todo este tiempo el Señor me ha restaurado. El Señor me ha levantado y muchas veces yo he querido cerrar mi corazón. Yo muchas veces he querido cerrar la mano, mi corazón. Y el Señor ha venido a mí y me dice, es que lo que tú tienes no es tuyo, yo te lo he dado. Y yo he reconocido que por Él estamos donde estamos y somos lo que somos. Y yo recuerdo que muchas veces cuando nosotros invertimos tiempo, invertimos el amor, el cariño a las almas o a las personas o al prójimo, yo reconozco que a veces no nos pagan como nosotros quisiéramos, porque a veces ponemos la mirada en el hombre, ponemos la mirada en aquella persona, pero no nos damos cuenta que nosotros solamente somos un vaso que el Señor quiere usar, porque la gloria es de Él, la honra es para Él. Y tenemos que darle gracias a Dios porque a Él le place usarnos de esa manera. Y no podemos permitir que el enemigo tome ventaja de eso y volvamos un corazón mezquino, un corazón que no tenga misericordia con los demás. Y yo llegué aquí, hermanos, y les doy gracias a Dios porque cada cariño que ustedes me han dado, cada sonrisa que ustedes me han dado sin querer, mi corazón se sanó, se ha ido restaurando poco a poco. Y por eso yo no les vengo a hablar algo que yo no he vivido, porque cuando uno está con un corazón así lastimado, no quiere hacer nada. Cerramos el corazón y ponemos muchos pretextos, muchas excusas. Pero Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a que lo representemos, a que le sirvamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y nuestra mente. Y bendito sea el nombre de Jesús, porque la misericordia de Él es tan grande. Vamos a leer el primera de Juan 3:11, dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. En primera de Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce de Dios, y conoce a Dios. En Lucas 3:11 dice, y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene de comer, haga lo mismo. Lucas 6:35-36 dice, amar pues a vuestros enemigos y hacer bien, presentad, no esperando de ellos nada, y seré vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con todos los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Cuántos damos gloria a Dios? ¿Cuántos sabemos que la misericordia del Señor es el que nos ha alcanzado? Cuando nos damos cuenta y reconocemos que sin Dios no podemos caminar, que sin Dios no podemos seguir, que el amor, ese amor que el Señor nos ha dado y ese amor que el Señor nos ha enseñado, es por ese amor que nosotros estamos aquí. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Hermanos, pues la palabra es muy clara y dice que el mandamiento más importante es amarlo a Él y amar a nuestro prójimo. Le voy a leer también, dice, debemos de amar a nuestro prójimo y a nuestro hermano. Yo sé que muchas veces no queremos abrir, como le estaba diciendo, nuestro corazón porque tal vez hemos sido lastimados, tal vez hemos sido ofendidos, pero a veces no entendemos, hermanos, que la lucha no es contra nuestros hermanos. La lucha no la tenemos con ellos.
La lucha es el enemigo que quiere cada día robarnos lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor ha depositado en nosotros. Y nosotros no podemos darle oportunidad al enemigo. No podemos, hermano, seguir dándole esa oportunidad al enemigo, porque el enemigo quiere venir a matar, a hurtar y a destruir. Pero dice su palabra que Él ha venido a dar vida y vida en abundancia. Ese es el Dios que nosotros servimos. Ese es el Dios que el Señor nos ha dado ese amor y nos ha enseñado realmente cuál es el verdadero amor. Un amor sincero, un amor verdadero, hermanos. En Hebreos 6:10 dice, porque no es injusto, porque Él no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. ¿Cuántos sabemos que nuestra recompensa está en el cielo? La recompensa no la tenemos aquí, la recompensa no la vamos a tener de nuestro hermano, la recompensa la tenemos allá en el cielo, donde el Señor nos espera un galardón grande, nos espera algo hermoso, hermanos. Y uno de los ejemplos hermosos que tenemos es el de Elías con la viuda de Sarepta. Todos conocemos esa historia, ¿verdad? Y es algo tan hermoso cuando el Señor dice que Dios le dijo a Elías, levántate, ve a Sarepta de Sidón, y porque ahí mora ahí una mujer viuda que él le había pedido. Él ya le había enseñado que iba a llegar Elías a esa mujer. El Señor ya le había dicho. Dice que te sustente. Yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces Elías se fue, y cuando llegó a la puerta de esa ciudad, vio a una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y la llamó. Le dijo, te ruego me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Y también le dijo que le trajera un bocado de pan en su mano. Y ella le respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, que solamente tenía un puñado de harina y una tinaja y un poco de aceite y en una vasija. Y que en ese momento ella iba a recoger 2 leños para entrar y prepararlos para ella y su hijo, que era lo único que tenía. Entonces Elías le dice, no tengas temor, haz como has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después come tú y tu hijo. Elías le dice, porque Jehová Dios ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Entonces dice que ella se fue y hizo conforme a Elías le había pedido. Y la palabra dice que el Señor ya le había dado la orden a ella. Ella ya había sentido, había tenido en su corazón, ya había tenido ese sentir que iba a hacerlo. Cuando el Señor nos pone un sentir de hacerlo, hay que hacerlo, hermanos. Hay que hacerlo, porque muchas veces, así como el Señor mandó a Elías, el Señor puede mandar también a alguien a ponerse enfrente de nosotros y decirnos, mira, tengo esta necesidad, tengo esto. Y ahí es donde viene nuestra bendición. Porque ¿qué pasó? Después de eso, ese hijo de ella enfermó. Pero por haber ella hecho eso, por haber obedecido, el Señor lo sanó. Por obedecer nosotros, el Señor nos bendice nuestra casa, bendice nuestros hijos, guarda nuestro hogar. Ese es lo que el Señor cada día nos enseña. Eso es lo que el Señor espera de nosotros, que obedezcamos, que lo amemos, que nos llenemos de su amor, para que nosotros podamos darle a los demás. Y otra historia también la vemos de la tsunamita en Segunda de Reyes 4:8. Dice, la Biblia describe como una mujer que era muy rica, generosa, hospedadora, que le mostró gran bondad a uno de los profetas de Dios. Nos presenta a la mujer tsunamita y su relación con Eliseo, el hombre de Dios. Podemos ver la bondad y la hospitalidad de esta mujer
mientras proporciona alimento, refugio al hombre de Dios, aunque no se menciona su nombre, no dice exactamente cómo se llamaba. Dice que un día pasó Eliseo por Sunem. Había una mujer importante y ella le insistió a comer. Cada vez que pasaba por ahí, llegaba a comer a la casa de ella. Y no solo le daba de comer, también le hizo un aposento. Y vemos cómo ella invirtió su tiempo también, invirtió dinero para el hombre de Dios. Ella pudo discernir que era un hombre de Dios. Dice que le puso una cama, una mesa, una silla, un candelero. Su generosidad le trajo una bendición a su casa, algo que ella no le esperaba. ¿Cuántas veces nosotros, el Señor nos sorprende, que nos da más de lo que nosotros esperamos? Ella tenía dinero, tenía una posición, ella era muy influyente, pero ella no tenía algo, y lo que ella no tenía eran hijos. Eliseo le pregunta a Jesse, su criado, ¿qué quería que hiciera por ella? Y él le dijo que su esposo era viejo y no tenía hijos. Y él le dijo que el año que viniera, que por ese tiempo que ella iba a tener un hijo. Vemos cómo ella no esperaba nada a cambio. Yo no creo que esta mujer dijo, oh, le voy a preparar una cama, le voy a preparar una mesa, le voy a preparar una silla, porque yo quiero que el Señor me bendiga. No, ella no lo hizo sin esperar nada a cambio. Pero miren la bendición que el Señor le dio. Muchas veces no es solamente el dinero, mi hermano. No solamente es eso. Es el gesto de cariño, es el gesto de amor, es de que usted que le dé un abrazo a su hermana, que le diga no te preocupes. Y cuando esa persona tiene una necesidad y tú puedes darle, tenemos que darle. Tenemos que darle, porque nosotros podemos engañarnos a nosotros, pero a Dios no lo podemos engañar. Dios es fiel y Dios no se queda con nada. El Señor siempre recompensa todo. El Señor no se queda con nada, mis hermanos. Y lo poquito que nosotros podemos dar, lo poquito que nosotros podemos invertir, el Señor lo multiplica. El Señor lo recompensa grandemente. ¿Cuántos damos gloria al Señor Jesús? ¿Cuántos reconocemos que sin Él no podemos hacer nada? ¿Cuántos reconocemos, mis hermanos, que es su amor el que nos alcanzó? Fue su amor el que nos rescató. Es por ese amor que nosotros estamos aquí. No es, hermanos, porque somos buenos, sino porque su amor de Él, ese amor que Él nos ha enseñado, es ese amor que ahora nosotros damos. Él dio su vida por cada uno de nosotros. Por amor a nosotros, por amor dio su sangre, por amor Él pagó ese precio ahora por el que nosotros estamos aquí, sin merecerlo. Y por eso nosotros tenemos que entender algo, que es la misericordia de Él, por la que estamos aquí. Es ese amor por el cual nosotros estamos aquí. Es su bondad, es su misericordia de Él. Y en Corintios nos dice que de qué nos sirve hablar en lenguas si no tenemos amor. De nada nos sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Es ese amor que necesitamos tener. Es ese amor para que nosotros podamos pasar las faltas. Es ese amor, hermanos, que necesitamos tener cada día.
Porque sin ese amor nosotros no podríamos caminar. Sin ese amor, hermanos, no podríamos seguir. Es ese amor tan grande por el cual cada día nos levantamos y le fallamos. Porque muchos le fallamos con nuestra mirada, con nuestros pensamientos. Pero el amor de Él es tan grande que nos tiene de pie. Su misericordia de Él es tan grande que es por la que nosotros seguimos aquí. El amor de Dios es el que ha transformado nuestras vidas. Cuando nosotros amamos, estamos sirviendo a Él. De alguna manera estamos sirviendo, y eso es lo que Él quiere, que nosotros cada día nos revistamos de su amor, que ayudemos a nuestros prójimos, que ayudemos a nuestros hermanos, que cuando miremos que están en una necesidad, que no solo pensemos en nosotros, que pensemos en ellos. Por eso Él dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, porque nosotros no nos haríamos daño. Nosotros a nosotros no nos haríamos daño. Nosotros queremos lo mejor para nosotros, ¿verdad? Y por eso el Señor nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos damos gloria al Señor? ¿Cuántos queremos venir, hermanos, aquí al altar y decirle: Señor, revístenos de ese amor, ayúdanos a seguir, ayúdanos a caminar, ayúdanos a ser sensibles a esa voz, a ser sensibles a la necesidad de nuestro prójimo, a que Él pueda sanar si tiene que sanar nuestro corazón, si tiene que Él volver de nuevo a restaurar aquellas cosas que se han perdido, aquellas cosas que cuando nosotros llegamos al camino del Señor, todo lo veíamos hermoso, todo, hermanos, no mirábamos nada mal, porque nuestra mirada estaba en el Señor. Pero con el paso del tiempo, con el descuido, ahora vemos todo mal, todo. Que si un hermano se equivocó, estamos: ay, el hermano se equivocó, ay, este hermano aquí. ¿Será que el Señor hace lo mismo con nosotros? ¿Será que el Señor viene a juzgarnos a nosotros? El Señor dice que un corazón contrito y humillado Él no lo rechaza. Y este es el Dios que nosotros servimos. Este es el Dios por el cual nosotros estamos, hermanos. Este es el Dios por el cual nosotros seguimos aquí de pie. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a levantarnos cada día. Pueden ponerse de pie, hermanos. Pueden venir aquí. Aquí está un altar para que vengamos y rindamos nuestra vida, rindamos nuestro corazón al Señor, rindamos nuestras emociones, nuestros sentimientos al Señor, para que sea el Señor limpiando nuestro corazón, sanando si tiene que sanar, mis hermanos. Oh sí, Señor Jesús, en este momento nos ponemos, Padre amado. Usted es el que escudriña el corazón. Usted es el que conoce todas las cosas, mi Señor amado. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, mi Rey precioso, a ser sensibles a su voz, a no solamente ser oidores, sino a ser hacedores de su palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos venir con un corazón, Padre amado, humillado, reconociendo que sin usted nada somos, Señor, reconociendo que lo necesitamos, reconociendo, Señor,